Entonces, vamos a resolver este ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Se trata de la aceleración de un vehículo, de un automóvil. La pregunta es, ¿cuánto le toma a un automóvil cruzar una intersección de 30 metros de ancho? Es decir, donde se cruzan las calles. Después de que el semáforo, después que la luz del semáforo cambia a verde. Es decir, este auto está detenido en una esquina porque le agarró el semáforo rojo. La pregunta es, ¿cuánto va a tardar en cruzar esa calle, esa intersección hasta el otro lado de la calle, en una calle ancha de 30 metros de ancho? Si el automóvil acelera a manera constante desde que está detenido, cuando estaba en rojo, hasta que cruce la calle de 30 metros. Si es que la aceleración es constante de 2 metros por segundo. Entonces ahí tenemos, miren, aquí lo agarró el semáforo, justo en la esquina. Cruza la intersección y aquí está la otra esquina. Es como la esquina de la plaza, por ejemplo, ¿ya? Imagínense, esta es la calle Comercio y Crevó. Entonces, dice, ¿cuánto tiempo va a cruzar desde esta esquina donde le agarró la línea de cebra, donde está, hasta que cruce la línea de cebra del inicio de la plaza? Hasta ahí son unos 30 metros, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar? Es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo le tomará? Para eso vamos a utilizar las ecuaciones de la cinemática, estas ecuaciones de cinemática. ¿Listo? Entonces vamos a ir registrando nuestros datos. Es siempre bueno realizar un esquema, un diagrama aproximado de cómo está el movimiento. No es necesario que esté a escala perfecta, ¿no? Pero sí que nos dé una idea de cómo es para entender la figura. Entonces aquí en el momento inicial, momento x sub 0, b sub 0, momento tiempo inicial o tiempo sub 0, ahí está el vehículo partiendo. Desde aquí hasta que llegue a los 30 metros es que se va a contabilizar. La velocidad de inicio es 0 porque parte del reposo. Cuando le cambia a verde la luz del semáforo, comienza a acelerar esta persona a 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Es decir, cada segundo la velocidad aumenta 2 metros por segundo más. Entonces, pasa un segundo, va a ser 2 metros por segundo. Pasa otro segundo, va a ser 4 metros por segundo la velocidad. Pasa otro segundo, va a ser 6 metros por segundo. Y así sucesivamente va a aumentar cada segundo 2 metros por segundo más. ¿Ya? Eso quiere decir la aceleración. Cada segundo aumenta la velocidad en 2 metros por segundo. ¿Listo? La velocidad es constante durante todo este movimiento. Entonces veamos qué datos tenemos, qué nos pregunta y qué ecuaciones podemos utilizar. ¿Ya? Me voy a salir de acá y voy a proyectar la diapositiva para que pueda escribir. ¿Listo? Qué bien, ya son 5. Está muy bien, jóvenes. Me voy a copiar esta otra imagen de las fórmulas, la que habíamos usado en la mañana. Esta me la voy a copiar porque no ocupa tanto espacio como esta otra. Listo. Ahí está entonces. Voy a bajar un poquito y ahí están nuestras ecuaciones, está nuestro diagrama y ahora vamos a escribir los datos. Escribamos entonces nuestros datos de este ejercicio. Los datos. ¿Qué datos tenemos? Lo primero que nos dice es que el vehículo tiene una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? 2 metros por segundo al cuadrado es la aceleración. La aceleración se escribe con minúsculas, solo que el corrector me lo está corrigiendo. La aceleración se escribe así. Aceleración es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Yo voy a ampliar el tamaño para que se vea mejor. Ahí está. Ya. Después, para el tiempo
sub 0 igual a 0 segundos, ocurre lo siguiente. Para el tiempo sub 0 igual a 0 segundos, vamos a tener x. X sub 0 va a valer 0. La velocidad sub 0 va a valer 0. ¿Por qué? Porque parten del reposo. Igual estas son x minúscula y b minúscula. ¿Ya? B de velocidad inicial. Tal como está aquí en la gráfica. Entonces, parte el automóvil, parte de dónde? De esta posición y avanza 30 metros. Queremos saber en cuánto tiempo llega a esos 30 metros. Parte del reposo, es decir, en el momento cero, desde que comienza a acelerar, el vehículo está detenido y comienza a moverse poquito a poquito. ¿Ya? Entonces esos datos tenemos. Ahora, queremos saber el tiempo que tarda en llegar hasta una posición de x final igual a 30 metros. X final igual a 30 metros. Y la pregunta es, ¿cuál será el tiempo para llegar hasta esos 30 metros? ¿Ya? Esta es la pregunta. Esta es la incógnita o pregunta. Esto nos pregunta el ejercicio. ¿Ya? Entonces, para el tiempo final acá, ¿cuánto se tarda en llegar hasta estos 30 metros? ¿Listo? Ahora veamos en nuestras ecuaciones. ¿Listo? Tenemos aceleración de dato. Aquí está la aceleración de dato. Tenemos la velocidad inicial. Tenemos la velocidad inicial. Tenemos la velocidad final, jóvenes. La velocidad acá. No, es una incógnita. Tenemos el tiempo, es justamente lo que nos están pidiendo. Otra incógnita. Hay dos incógnitas, no podemos hallar directamente el tiempo. Veamos aquí. Tenemos la posición final, jóvenes. Sí, la tenemos. ¿Tenemos posición inicial, jóvenes? Posición inicial igual a 0, sí la tenemos. ¿Tenemos velocidad inicial, jóvenes? Sí la tenemos. El tiempo es nuestra incógnita. Después tenemos la aceleración, también la tenemos. 2 metros por cuadrado. ¿Tenemos el tiempo? No lo tenemos, pero es lo que necesitamos hallar. Entonces, esta es la ecuación que necesitamos. ¿Ya? Esta es la ecuación que necesitamos. De todos modos, si hubiéramos visto la tercera ecuación, miren, otra vez nos pide velocidad final, no la tenemos. Tiempo, posición inicial, aceleración. Y no nos pregunta cuál es la velocidad en este punto. ¿No ven? Eso es si es que nos pidieran la velocidad final, usaríamos esta ecuación. Pero nos piden el tiempo. Hay que usar esta ecuación. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir nosotros nuestra estrategia de solución. Nuestra estrategia de solución consiste en decir lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a despejar tiempo de la ecuación 2. Aquí están con nombres, ¿no ven? Miren, le voy a poner puntos suspensivos. Y esa es la ecuación 1. ¿Ya? Son más de 3 puntos para indicar que esta ecuación se llama ecuación 1. A esta lo mismo. Varios puntos más de 3 y le llamamos a esa ecuación ecuación 2. ¿No? A esta lo mismo. Ecuación 3. Ahí está. Y finalmente a esta ecuación de aquí también le ponemos nombre y le llamamos ecuación 4. A nosotros para este ejercicio nos sirve la ecuación 2, ¿no es cierto?
Despejamos tiempo de la ecuación 2 y luego de despejar reemplazamos valores para hallar el tiempo. ¿Listo? Esa estrategia de solución es la que podríamos utilizar. Otra estrategia, miren, otra estrategia dice, aquí tenemos velocidad y también tiempo. Si tuviéramos velocidad podríamos reemplazar acá y hallaríamos el tiempo. ¿Dónde hay velocidad? En esta ecuación. En la ecuación 3 hay velocidad. Miren, también hay la posición final, pero esa ya nos han dado y dice que vale 30 metros. Entonces, en esta ecuación 3 todas son conocidas, excepto la velocidad final al cuadrado. De aquí podemos despejar la otra alternativa. Alternativa 1. La más rápida es despejar el tiempo de la ecuación 2. ¿Eh? Pero ustedes son libres y cada persona piensa de distinta manera. Alguien puede decir, a mí me gusta ir por el bosque como la Caperucita, por el camino largo y arriesgarme que me equivoque, digo que me come el lobo, ¿no? Entonces, si ustedes hacen las cosas más largas, se están arriesgando a que se los come el lobo, es decir, se están arriesgando a equivocarse. La alternativa es 2, es despejar de la ecuación 3 y luego reemplazar valores de velocidad en la ecuación 1 para hallar tiempo. Entonces da dos vueltas. Lo más rápido es directamente aplicar la alternativa 1. Les dije, para resolver problemas primero tenemos que entender el problema, tenemos que escribir los datos y tenemos que escribir lo que se nos pide. ¿Qué pregunta tiene este ejercicio? ¿Qué nos está solicitando? Después se tiene que plantear estrategias de solución y ustedes tienen que escoger la mejor alternativa. Yo diría que la mejor alternativa es la alternativa 1, porque es más directo. Directamente de la ecuación 2 despejamos el tiempo, reemplazamos y ya está. En un par de líneas ya lo resolvemos. Entonces vayamos resolviendo. Vamos a resolver con la alternativa 1. Desarrollo o resolución, ¿no? Desarrollo. Resolución, ¿cierto? El desarrollo o resolución. Entonces, vamos nosotros a resolver aplicando la alternativa 1. La alternativa 1 dice despejar de esta ecuación 2. Entonces, nos copiamos nuestra ecuación 2, aquí está, nos la estamos copiando y decimos, de ahí hay que despejar el tiempo. Pero primero, nosotros anulemos, primero eliminemos los que tienen valor 0. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos es esto. Eliminar los que tienen valor igual a 0. ¿Qué significa eso? Tenemos que eliminar velocidad inicial igual a 0, hay que eliminar. Posición inicial igual a 0, hay que eliminar. ¿Ya? Entonces todos esos los vamos a eliminar. Posición inicial igual a 0. Entonces yo digo, posición inicial vale 0, le pongo su flechita con color rojo y escribo que eso vale 0. 0. Y con rojo. ¿Ya? Entonces, posición inicial es 0, hay que eliminarla. ¿Quién más es 0? La velocidad inicial es 0. La velocidad inicial también es 0. Entonces hay que eliminarla. 0 por tiempo, 0 por cualquier cosa es 0 también. Entonces de aquí desaparece todo eso. Y nuestra ecuación se vuelve más fácil, más sencilla. ¿Ya? Se vuelve más sencilla la ecuación.
A ver, entonces hemos hecho así. Ya, hemos dicho. Posición inicial es igual a 0, entonces desaparece. Ya no hay eso. Velocidad inicial es igual a 0. 0 por tiempo es 0 nomás, entonces desaparece también. La posición es igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, y ya está. Ahora, ¿cuánto vale la aceleración, jóvenes? ¿Cuánto vale la aceleración? 2 metros Ya, 2 por metros. segundo cuadrado. Exacto. Ahora, vayamos despejando. Por el momento, imaginemos que no nos hemos dado cuenta que es 2 metros, pero despejemos el tiempo, tiempo al cuadrado. Primero vamos a dejar tiempo al cuadrado solito. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar la propiedad de simetría que nos dice esa igualdad, x igual a un medio de aceleración por tiempo, se puede leer también un medio de aceleración por tiempo igual a x. Entonces eso vamos a escribir, igual a x. Eso es aplicando la propiedad de simetría. Ya, aplicando la propiedad de simetría. Ya, en toda ecuación se puede leer una igualdad de izquierda a derecha. X es igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado o un medio de aceleración por tiempo al cuadrado es igual a X. ¿Para qué hice eso? Para que la variable que quiero despejar esté a la izquierda. Ahora, los valores que están multiplicando pasan a dividir y los que están dividiendo pasan a multiplicar. ¿Ya? Vamos a seguir despejando y nos quedaría de esta manera. Aceleración está multiplicando, entonces pasa a dividir. El 2 estaba dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Ya? Y el 1 está multiplicando, pasa a dividir, no hay problema. ¿Listo? Entonces hemos despejado tiempo al cuadrado, aceleración pasó a dividir y el 2 que estaba dividiendo pasó a multiplicar. Ya estamos por terminar de despejar. Lo único que nos falta es sacar raíz cuadrada a ambos miembros. Entonces escribimos así. Escribimos de esta manera. Escribimos de esta manera. Hay que aplicar raíz cuadrada a ambos miembros. Hay que aplicar raíz cuadrada a ambos miembros. ¿Qué significa? Que vamos a nosotros escribir esta raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Raíz cuadrada igual a raíz cuadrada. Aquí va tiempo al cuadrado dentro de esta raíz cuadrada y x, 2x sobre a también va aquí adentro. ¿Ya? Entonces ahí lo que hemos hecho es aplicar raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación. ¿Listo? Y está. Con eso lo que obtenemos es lo siguiente. Vamos a simplificar el cuadrado de la t del tiempo. Vamos a simplificar el cuadrado del tiempo con la raíz cuadrada. Y para despejar necesitamos tener al tiempo solito. Para que esté solito hay que eliminar el cuadrado. ¿Cómo eliminamos el cuadrado? Aplicando raíz cuadrada, pero a los dos lados de la igualdad. Para que no varíe la igualdad, a ambos lados hay que aplicarle raíz cuadrada. ¿Ya? Haciendo esa operación, jóvenes, tenemos que tiempo es igual a la raíz cuadrada
es igual a la raíz cuadrada de 2x entre a. 2x entre a. ¿Ya? Entonces, podemos ya reemplazar. Podríamos escribir y decir que esta se llama ecuación 5. Y aquí están nuestras 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Esta es una ecuación nueva que hemos encontrado para hallar el tiempo en función de la posición y de la aceleración. Le podemos llamar ecuación 5. Ahora simplemente tendríamos que reemplazar valores. Simplemente tendríamos que reemplazar valores y eso lo voy a escribir aquí a un costadito. Un recuadro de color naranja. Voy a escribir ahora reemplazar valores de posición y aceleración en la ecuación 5. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Voy a hallar el tiempo. El tiempo que tarda en llegar a 30 metros o con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. El tiempo es igual a 2 por. ¿Cuánto vale x final, jóvenes? ¿Cuánto vale la posición final que queremos llegar a entender, a conocer? Teníamos este vehículo que estaba parado en el semáforo de una esquina. Imagínense la esquina de la Crevó y Comercio, en plena plaza. Le agarró el semáforo en rojo y está detenido. Cuando cambia a verde, el conductor comienza a acelerar a una velocidad constante, es decir, apretó un poquito el acelerador y tiene una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces llega a cruzar hasta el otro lado de la Crevó, pero sobre la plaza ya comienzan a verse los banquitos de la plaza, miren. Y la distancia desde ahí, desde que le agarró el semáforo antecitos de la línea de cebra, la distancia desde ahí hasta terminar de cruzar la calle Crevó de la plaza son 30 metros. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar hasta ahí? Hemos visto nuestras ecuaciones y la que nos sirve es esta segunda ecuación, porque tenemos la distancia que recorre desde esta posición en la que está detenido, que le hemos llamado x inicial igual a 0, 0 metros, hasta la posición que queremos conocer de 30 metros. Entonces el auto recorre 30 metros. La velocidad inicial es 0 porque está detenido cuando parte el vehículo. ¿Ya? Y lo que nos pide es saber cuánto tiempo tarda en cruzar esa calle de 30 metros. ¿Listo? Entonces para eso hemos agarrado la ecuación 2, hemos despejado como les he mostrado acá. Lo primero que hemos hecho es eliminar los valores que tienen valor 0, como posición inicial igual a 0 y velocidad inicial igual a 0. Las hemos eliminado y nuestra ecuación se volvió más sencilla. Miren, la ecuación 2, se eliminaron estos dos factores y quedó así simplemente. De ahí hemos despejado el tiempo. Hemos aplicado la propiedad de simetría y le dimos la vuelta. Todo lo que estaba al lado derecho de la igualdad ahora está en el lado izquierdo y todo lo que está en la izquierda está en la derecha. Esa propiedad de simetría significa una igualdad se puede leer lo mismo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y sigue siendo igualdad. X es igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado o decimos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado es igual a x. De ahí despejamos el tiempo. Lo primero, los factores que están multiplicando al tiempo los eliminamos. Si está dividiendo, pasa a multiplicar con todo y su signo. Miren, el 2 que estaba dividiendo pasó a multiplicar. Y si está multiplicándole a la variable que queremos despejar, ese factor pasa a dividir. La aceleración está multiplicando, entonces pasó a dividir. Tenemos ahora tiempo al cuadrado igual a 2x sobre a. Entonces, para que esté el tiempo solito hay que eliminar este cuadrado. ¿Cómo lo eliminamos? Aplicándole raíz cuadrada. Pero para que la igualdad no cambie, hay que aplicarle raíz cuadrada a los dos lados de la ecuación, a los dos lados de la igualdad. Entonces, miren, raíz cuadrada de tiempo al cuadrado igual a raíz cuadrada de 2x sobre a. La raíz cuadrada se simplifica con el tiempo al cuadrado y nos queda el tiempo es igual a raíz cuadrada de 2x sobre a. Ahora tenemos que reemplazar los valores ahí. Reemplazamos. ¿Cuánto vale x? Vale 30 metros.
Nos pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en un vehículo que acelera 2 metros por segundo y parte desde el reposo en cruzar una calle de 30 metros? Y lo otro que nos queda es escribir el valor de la aceleración, que es de 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora, podemos simplificar o multiplicar. 2 por 30 es 60. 60 entre 2 es 30. Entonces el tiempo es igual a raíz de 30. El tiempo es igual a raíz de 30. ¿Ya? Y eso es igual a, ahorita les digo, raíz de 30 debe ser 5 punto y algo. Raíz de 30, bueno, 5,477, 5,477 y redondeando, nos fijamos ese tercer dígito y decimos, ¿es mayor que 5? Sí. Por lo tanto, el tiempo es igual a 5,48 segundos. Y ahí termina este ejercicio. ¿Listo? Eso es aplicando la alternativa 1, el camino más corto que nos evita problemas. Pero si nos gusta la emoción y nos gusta hacer ejercicios largos, podríamos tomar la alternativa 2. Primero, despejábamos la velocidad de esta ecuación 3, luego la reemplazábamos en la ecuación 1 y encontrábamos el valor del tiempo. ¿Ya? Hemos hecho directamente la solución más corta. Nos falta escribir la respuesta y escribamos la respuesta de esta manera. Respuesta. El automóvil tarda 5,48 segundos en cruzar la calle, cruzar la intersección. Listo, esa es nuestra respuesta. Le ponemos una rayita, aumentamos tamaño para que se vea y ahí está. ¿Listo? 5,48 segundos tarda el vehículo en partir del reposo cuando el semáforo cambia a verde hasta cruzar la calle de 30 metros. ¿Ya? Entonces vayan copiando, jóvenes, vayan copiando. Si tienen alguna duda, me avisan, por favor. Voy a pausar el video un momento. Voy a explicar rapidito para sus compañeros que no están ahorita presentes, ¿ya? Lo voy a explicar en la grabación. Entonces ya hemos resuelto el ejercicio de calcular el tiempo que tarda el vehículo en avanzar 30 metros cuando parte del reposo y acelera una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora les pido que calculen la velocidad cuando llega a los 30 metros y la velocidad cuando llega a los 100 metros. Entonces, tenemos lo siguiente. Para el inciso A era el tiempo, ¿no es cierto? Para el inciso B, la velocidad que adquiere cuando llega a los 30 metros. Y el inciso C, para una posición 3 de 100 metros, la velocidad 3, ¿cuánto será? Para ello, nuestra estrategia de solución es tomar la alternativa 1, reemplazar directamente en la ecuación 3. Nuestra única incógnita es la velocidad. Está en función de la velocidad inicial, la aceleración, la posición final y la posición inicial. Velocidad inicial y posición inicial son 0, así que las estamos eliminando de la ecuación y nos queda así. Velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la posición. Para tener velocidad nada más, le sacamos raíz cuadrada para que se elimine ese cuadrado. Pero no podemos sacar raíz cuadrado a un solo lado de la igualdad. Para que la igualdad no cambie, hay que sacarle raíz cuadrada a los dos lados de la ecuación para que siga siendo una igualdad. Entonces, en este lado se simplifica la raíz cuadrada con el cuadrado y nos queda velocidad. Velocidad va a ser igual a 2 veces a raíz cuadrado de 2 veces la aceleración por la posición.
Entonces a esa le vamos a llamar ecuación 6. Hace un momento habíamos despejado de la ecuación 2, habíamos despejado el tiempo y le habíamos llamado ecuación 5. Entonces a esta ya le llamamos ecuación 6. Para resolver el problema del inciso B, reemplazamos los valores de la posición igual a 30 metros en la ecuación 6. Para saber la velocidad a los 100 metros, reemplazamos la posición de 100 metros y hallamos la velocidad a esos 100 metros. La resolución va a ser simplemente reemplazar los valores de la posición y aceleración en esta ecuación 6. Aquí está la ecuación 6. Para el inciso B reemplazamos velocidad es igual a 2 veces la aceleración por la posición de 30 metros. Eso es igual a raíz de 120 o 10,95 metros por segundo luego de redondear. Para el inciso C, para una posición de 100 metros, la velocidad es 2 veces la aceleración por esa posición de 100 metros, es decir, raíz de 400, que es exactamente 20 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, de esa manera se resuelven los ejercicios de cinemática cuando se tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Ahora les voy a dejar una tarea para este tema de cinemática, que es la siguiente. Estimación de distancias de frenado. Tienen que estimar la distancia mínima de frenado de un automóvil. Esto lo vamos a analizar en dos partes, porque cuando nosotros tenemos que frenar, cuando ocurre algún accidente o algo de emergencia sucede, entonces nuestro cerebro recibe información de nuestros sentidos, de los ojos, de los oídos, y recibe esa información el cerebro, la procesa y luego recién da la orden de frenar al pie. Y desde que comienza a frenarse, tarda otro tiempo, ¿ya? Entonces, el primer intervalo de tiempo comienza cuando el conductor decide accionar los frenos. Ocurre el accidente, procesa la información en su cerebro y tarda unos segundos en reaccionar. Algunas personas reaccionan rápido, algunos otros tardan 2 o 3 segundos en reaccionar, ¿ya? Pero mientras tanto, el vehículo sigue avanzando, mientras se decide el conductor a pisar el freno. ¿Listo? A eso se le llama tiempo de reacción. Durante ese tiempo, la rapidez es constante, es decir, la velocidad del vehículo es constante. Está yendo a una velocidad constante y cuando la velocidad constante, la aceleración es cero, ¿ya? Entonces, en este intervalo, el movimiento es rectilíneo uniforme, no hay aceleración. Pero cuando comienza a frenar, ahí hay desaceleración. En ese segundo intervalo de tiempo es el periodo de frenado real, cuando el vehículo frena. La aceleración en este momento, cuando ya se pisa el freno, ya existe y es distinta de cero. Y además es de signo negativo, porque va frenándose hasta detenerse. La distancia de frenado depende del tiempo de reacción del conductor de esta parte, el tiempo en el que sigue avanzando hasta que decide pisar el freno. Entonces, la distancia del frenado depende del tiempo de reacción del conductor, depende de la velocidad a la que estaba transitando el conductor y también depende de la potencia de frenado, es decir, de la aceleración, con cuánto se está desacelerando el vehículo. ¿Ya? ¿Me entienden ese ejercicio, jóvenes, de la tarea? Lo van a copiar, pero de todos modos yo les voy a pasar una foto de esto. ¿Ya, jóvenes? Y ya, sáquenle una captura o vayan copiando la pregunta y ahorita les sigo explicando. O mejor primero les sigo explicando. Aquí está la explicación de cómo se hace. ¿Ya? Cómo se hace la determinación de la distancia de frenado. Ahora el ejercicio es este. En un camino seco, sin lluvia y con llantas en buen estado, unos frenos seguros del vehículo, unos frenos que estén en buen estado,
pueden desacelerar a un vehículo a una tasa de hasta 5 a 8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Con esas aceleraciones o desaceleraciones se puede frenar cuando todo está en buenas condiciones. El camino está seco, no está lluvioso, no va a resbalar, las llantas están en buen estado y los frenos también están en buen estado. La pregunta es, calcule la distancia de frenado total para una velocidad inicial de 50 kilómetros por hora o 14 metros por segundo. ¿Ya? Es su equivalencia. Y suponga que la aceleración del automóvil es de menos 6 metros por segundo al cuadrado. Es negativo porque estamos hablando de frenado. ¿Ya? Desaceleración, no frenado. El vehículo está transitando hacia el eje X positivo, la velocidad va hacia el eje X positivo y el frenado va en sentido contrario porque lo va desacelerando al vehículo. Ahora, el tiempo de reacción para los conductores normales varía desde 0,3 segundos hasta 1 segundo. Es lo que tarda el cerebro en darse cuenta que tiene que frenar. Para nuestro ejercicio solo vamos a usar el tiempo de reacción de 0,5 segundos. ¿Ya? Entonces tenemos estas condiciones. La velocidad inicial, 14 metros por segundo. El tiempo de reacción es medio segundo, es decir, 0,5 segundos. Lo que nos pide es calcular la distancia de frenado. Esa es la distancia del tiempo de reacción mientras el conductor decide frenar, más la distancia que va recorriendo el vehículo hasta frenar, hasta detenerse. ¿Listo? Frenado total significa que la velocidad final va a ser 0. ¿Listo? Velocidad inicial era de 14 metros por segundo. Velocidad final va a ser 0 porque se frena hasta detenerse el vehículo. ¿Listo? La aceleración es de 6 metros sobre segundo al cuadrado, pero negativa. ¿Listo? Vamos a usarla con su signo para que podamos encontrar la distancia de frenado total. Este ejercicio va a quedar de tarea. ¿Ya, jóvenes? ¿Quieren que se los vuelva a mostrar desde la parte anterior en la que se explican los detalles? ¿O quieren terminar de copiar esta parte? Voy a ponerle pausa a la grabación con el avance. Esta tarea la voy a cargar a Moodle para que esté clara y la puedan ver. ¿Listo? Ahora vamos a ver la caída libre. La caída libre es un movimiento rectilíneo uniforme, pero sobre el eje vertical, sobre el eje Y. Una de las primeras personas, uno de los primeros científicos que estudió el movimiento vertical era Galileo Galilei en la Edad Media. Él decía que en una ubicación específica de nuestro planeta y en ausencia de la resistencia del aire, todos los objetos caen con la misma aceleración constante que corresponde a la aceleración de la gravedad y que tiene el valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Aquí miren, en la práctica, soltamos una hoja de papel y con la otra mano soltamos una hoja de papel pero achuñada, hecha una bolita. Y la que está hecha una bolita cae primero. Y la hoja de papel sueltita tarda mucho más en caer. Eso ocurre, y ahí nos contradice lo que dice Galileo. Galileo dice, en una ubicación específica de la Tierra, todos los objetos caen con la misma aceleración constante. Deberían llegar al suelo al mismo tiempo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Alguien me puede decir, jóvenes, por qué ocurre que la bola que está achuñada llega primero al suelo y la hoja de papel en su forma normal tarda más? ¿Alguien me puede decir, jóvenes, por qué creen que ocurre ese fenómeno? Anímense, no tengan miedo. Aquí hay una parte del postulado de Galileo Galilei. Dice, en una ubicación específica de la Tierra y en ausencia de resistencia del aire. Lo que ocurre, la diferencia
ratito se me va a apagar la computadora, voy a enchufar el computador. Miren, acá tenemos una hoja de papel hecha una bolita y la hoja de papel suelta. Pero cuando la hoja de papel suelta la achuñamos, las dos hojas de papel caen con la misma aceleración constante. ¿Por qué ocurría que la hoja de papel que está achuñada cae más rápido? Porque ella vence más rápido la resistencia del aire, ¿ya? Por la resistencia del aire es que los cuerpos no caen con la misma aceleración. Si no hubiera resistencia al aire, entonces los dos cuerpos caerían con la misma aceleración. Se hizo un experimento de soltar una pluma y soltar una piedra. Cuando hay aire, la pluma tarda en caer y la piedra cae más rápido. Es lo que ocurre en condiciones normales porque nuestra atmósfera tiene aire. Pero cuando se hace el mismo experimento con un tubo al vacío, es decir, sin aire adentro, los dos objetos caen con la misma aceleración, la pluma y la piedrita. ¿Ya? Entonces, en teoría, todos los cuerpos deberían caer con la misma aceleración. Lo que los frena y hace que unos vayan a una aceleración mayor que otros es la resistencia del aire. En realidad, todos los cuerpos son atraídos al centro de la Tierra con la misma fuerza de gravedad, por lo tanto, todos son atraídos con la misma aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esta aceleración hacia el centro de la Tierra es un vector. La gravedad es un vector. La aceleración de la gravedad, que se representa con esta letra G minúscula, es la aceleración de la gravedad, es un vector que siempre apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? Siempre apunta al centro de la Tierra. No importa dónde estemos, siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? Terminen de copiar esos conceptos, jóvenes, y si pueden también copien esas ilustraciones. Voy a pausar el video un ratito. Mientras. En el estudio del movimiento vertical, el movimiento rectilíneo uniformemente variado vertical, que se conoce como caída libre, vamos a ver lo siguiente. Podemos elegir al eje Y como positivo, con la dirección hacia arriba o con la dirección hacia abajo. Eso depende de cada uno de nosotros, es decir, es arbitrario, pero si comenzamos indicando que hacia abajo es positivo, durante todo el ejercicio tenemos que llamarle hacia abajo positivo. ¿Ya? Veamos con un ejemplo. Supongamos que una bola se suelta, cuando se suelta su velocidad inicial es 0, desde una torre de 70 metros de altura, una torre famosa. ¿Cuánto tiempo tardará la bola en caer después de un tiempo de 1 segundo? ¿Cuánto habrá caído la bola después de un tiempo de 2 segundos? ¿Y cuánto habrá caído la bola después de un tiempo de 3 segundos? ¿Ya? Esta torre famosa es la torre inclinada de Pisa. Galileo Galilei era italiano. Él vivía en esa ciudad de Pisa, Italia, y hizo el experimento de soltar una bola desde la torre inclinada de Pisa. ¿Ya? Es Pisa, ¿no? No es Pizza, es la torre inclinada de Pisa. Veamos y solucionemos ese ejercicio. Lo que vamos a hacer es utilizar las ecuaciones de cinemática, pero aplicadas a la caída libre, ya no estaríamos moviéndonos sobre el eje X, nos estaríamos moviendo sobre el eje Y. Entonces, para nosotros, si estamos acá en la punta de la torre que mide de altura 70 metros, estamos paraditos aquí afuera, extendemos nuestra mano y soltamos la pelotita o la bola, la fuerza de la gravedad, la acción de la gravedad va a hacer que la bola parta de aquí desde una velocidad 0, va a caer con una aceleración constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si está partiendo de acá, acá le podemos llamar posición inicial Y inicial igual a 0. Y se va a mover hacia abajo, entonces es un vector que tiene dirección y sentido. Nos conviene que le llamemos Y positivo hacia abajo. ¿Ya? Entonces, la velocidad que vaya hacia abajo va a ser positiva. La gravedad, la aceleración que vaya hacia abajo va a ser positiva. ¿Ya?
¿Cuál va a ser nuestra aceleración si es que es una caída libre? Si solo soltamos la bolita desde acá, la única aceleración que va a existir es la de la atracción de la Tierra, la de la gravedad, con un valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí yo ya tengo los resultados, pero vamos a verificar nosotros. Vamos a verificarlo utilizando las ecuaciones de la cinemática, pero en lugar de x le vamos a llamar y, en lugar de x inicial le vamos a llamar y inicial, en lugar de aceleración le vamos a llamar gravedad, ¿ya? La letra G de gravedad que vale 9,8 metros sobre segundo. Entonces resolvamos este problemita más y ahí terminamos el avance de hoy. ¿Listo? Veamos. Estamos en la torre inclinada de Pisa y soltamos las bolitas. Vamos a escribir nuestros datos. Ya. Y inicial, y sub 0 igual a 0. ¿Listo? En este punto y va a valer 0. Hacia abajo va a recorrer y va a avanzar de forma positiva en metros. La distancia de oposición va a avanzar en metros positivos. Entonces, cuando se suelta la bolita en ese momento inicial, la velocidad inicial va a ser también 0. ¿Listo? Velocidad inicial igual a 0. Ahora, la aceleración va a ser igual a la aceleración de la gravedad igual a 9,8 metros sobre segundo elevados al cuadrado. ¿Ya? Solo que la aceleración se escribe con minúscula. El autocorrector le puso mayúscula y está arreglado. ¿Listo? Voy a ampliar un poco más. Ahí está. Ahí está. A ver, ¿qué más nos dice? La altura. La altura de la torre es de 70 metros. No sé si lo necesitamos como dato. La altura es igual a 70 metros. H se escribe altura con H minúscula, que viene de inglés. Height, que significa altura. Ya, viene de inglés, que significa altura. De que se vaya. ¡Estaba grabando, hijo! Mierda, ya estaba grabando. Ya. Entonces, H es la altura. No sé si la vamos a necesitar, les decía, porque es un dato que a veces no usamos todos los datos. Son datos a veces puestos ahí solamente para despistar al que está resolviendo. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Ahí está. ¿Algún dato más que conozcamos? No conocemos nada. Ahora lo que nos piden es lo siguiente. En el inciso A nos dice cuánto ha caído la bola después de haber transcurrido el tiempo de un segundo. Entonces, para tiempo 1 igual a un segundo, y ¿cuánto es? El inciso B, para tiempo 2 igual a 2 segundos, y ¿cuánto es? A ver, y2, de arriba es y1. Eso nos dice, ¿no? ¿Cuánto ha caído la bola? Eso significa cuánto ha recorrido. ¿Desde dónde? Desde el punto en que le soltamos y que le hemos llamado y igual a 0, y0, ¿no es cierto? Y de partida. Y finalmente, para tiempo 3 igual a 3 segundos, entonces y3, ¿cuánto vale?
Yo voy a hacer de un inciso y ustedes van a hacer de los otros 3. ¿Listo? Esto tengo que corregir, no son superíndices, son letras normales. Ya está. Es lo que nos pide el problema. Esos 3 incisos. Entonces, les mencionaba, las estrategias de solución, voy a subir un poco más para que tenga más espacio. Las estrategias de solución consisten en que analicemos las ecuaciones. Veamos las ecuaciones que teníamos de cinemática. Como soltamos los cuerpos y existe la aceleración siempre atrayendo a los cuerpos hacia el centro de la Tierra, vamos a tener estas nuestras ecuaciones. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente. A ver, la velocidad inicial, aceleración por tiempo, la aceleración siempre va a ser la aceleración de la gravedad. En lugar de Y les dije, vamos a reemplazar en lugar de X, Y. En lugar de X inicial, Y inicial. En lugar de aceleración, la gravedad. Aquí en lugar de aceleración, gravedad. En lugar de X, Y, cuánto avanzó. Y en lugar de X inicial, Y inicial. ¿Ya? Estamos transformando nuestras ecuaciones a ecuaciones de caída libre. ¿Listo? Entonces, nosotros, ¿cuál de las ecuaciones usaríamos? Aquí estaba tentativamente esta. Esperemos un momento. ¿Listo? Veamos. Nos pide hallar la posición. Aquí hay una ecuación. Nos da la posición si es que tenemos como dato la posición inicial, que para nosotros es y0 igual a 0. Velocidad inicial es la velocidad a la que le estamos soltando. En cada inciso nos da de dato el tiempo. Entonces tenemos también el tiempo. La gravedad es una constante y vale 9,8 metros por segundo. Y el tiempo también es dato. ¿Qué es lo único que no conocemos? La posición. Entonces nos conviene usar esa ecuación, esta que les estaba mostrando, solo que en lugar de aceleración se llama gravedad. ¿Ya? Esa es la que nos conviene usar. Entonces, nuestra estrategia consiste en analizar las alternativas. Estamos analizando entre las ecuaciones disponibles cuáles tienen todos los datos para hallar el valor que necesitamos. La ecuación 2 es la que nos va a dar los resultados. La estrategia de solución es en cada inciso, reemplazar los valores en la ecuación 2. ¿Listo? Ya está. Entonces yo les dije voy a hacer uno de los incisos. Voy a hacer el inciso 1. Resolviendo. Resolución. La resolución es de la siguiente manera. Entonces, para el inciso A, el inciso A voy a resolver yo. Y esto nos pide, ¿no es cierto? Nos piden Y1. Entonces, reemplazamos los valores. Reemplazamos valores de tiempo igual a tiempo 1, tiempo igual a tiempo 1 igual a 1 segundo, ¿no? ¿Cuánto recorre cuando transcurre 1 segundo? Aquí está en la ilustración. Después de 1 segundo, ¿cuánto recorre? Para saber eso, empezamos en esta ecuación y sería de la siguiente manera.
¿Qué podemos eliminar? Posición inicial. Posición inicial es 0. La eliminamos. Y está eliminado. ¿Qué más podemos eliminar? Velocidad inicial es 0. Entonces nuestra ecuación se va a convertir de esta manera. A ver, todo eso lo vamos a hacer arriba. ¿Recuerdan? Siempre es mejor al principio ir eliminando y encontrar la ecuación. Y decimos y es igual a simplemente esto de acá. Elimino y inicial, velocidad inicial, y a esta le llamamos, para este ejercicio le podemos llamar ecuación 5. ¿Ya? Entonces siempre vamos a resolver reemplazando en la ecuación 5. Ahora sí, a partir de la ecuación 2, a partir de ecuación 2, hemos hallado esta nuestra ecuación 5, y ahí vamos a ir reemplazando nuestros ejercicios. Reemplazamos tiempo igual a 1 segundo y gravedad igual a 9,8 en la ecuación 5. En la ecuación 5. ¿Ya, jóvenes? Entonces hagamos el reemplazo. Hagamos el reemplazo. Aquí estoy escribiendo. Empezamos valores en esta ecuación y decimos y es igual a 1/2 de aquí 9,8 por el tiempo igual a 1 elevado al cuadrado. Ahora esto va a ser igual a 1 al cuadrado es 1 nada más. 9.8 por 1 es 9.8. 9.8 entre 2 es, ¿cuánto sale, jóvenes? 9.8 entre 2. 4,9 metros. ¿Listo? ¿Cómo he hecho? Y les voy a mostrar por partes. ¿Listo? El 1/2 sigue estando ahí. El 9.8 sigue esperando ahí. 9.8. Ahora, 1 elevado al cuadrado es 1 nada más. 9.8 por 1 es 9.8. 9.8 entre 2 es 4,9 metros. Entonces, de esa manera, en un simple paso, vamos a encontrar la distancia recorrida en un segundo. En esta ecuación, si yo reemplazo en lugar del tiempo 2 segundos, sería 2 segundos elevado al cuadrado, 4. 4 entre 2, 2. 2 por 9,8 es 19,6 metros. Y así sucesivamente. ¿Hay alguien escribiendo en el chat? Voy a leer, por favor. Ya. Se quedan sin megas, jóvenes. Ya estamos terminando. Los otros dos incisos, por favor, de tarea, jóvenes. Lo último que quedaría es que nos pongamos de acuerdo para la hora en la que podríamos avanzar mañana de la misma manera, 1 hora y media, para ver más ejemplos de caída libre, de lanzamiento vertical hacia arriba, que es lo que sigue, ¿ya? Vamos a ver a continuación, fíjense, vamos a ver lanzamiento hacia abajo de una torre, lanzamiento vertical hacia abajo. Ya se lanza con una velocidad inicial, la velocidad inicial ya no sería 0. Y después vamos a ver lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Listo? 3 tipos de movimientos verticales. Pero me gustaría que terminen de copiar. Voy a cargar esta clase a Moodle como caída libre. ¿Listo? Movimiento vertical, el ejemplo que vimos hace un momento, y la caída libre. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda o consulta?